Este proyecto es una catarata de agravios a la oposición y al pueblo argentino. Se ha dicho acá, yo no sé si es una autocrítica a los argumentos que ha expresado la concejal preopinante, pero hay 12 años de gobierno. No hay la fantasía del golpe blando y del poder destituyente se viene amenazando desde el año 2008. No hay una sola prueba de eso. La presidenta no presentó nunca una denuncia concreta. Y tiene que ver la historia esta de destituyente que arrancó en el 2008 con el problema, con el conflicto con el campo, con la idea de la democracia y cómo se ve la democracia. Una vieja idea de la democracia que es el sufragio y la mayoría habilitan para hacer todo, cualquier cosa, llevarse las instituciones por delante y gobernar como quiere solamente una persona, el líder de esa fracción de política. Esta idea del vamos por todo, que nació y se acentuó a partir del 2011, nos deja con un país, con una grieta social impresionante, con un servicio de inteligencia que fue manejado para interferir en el Poder Judicial durante 12 años. Se nombró acá el fiscal Nisman, que lo nombró y le dio los recursos el expresidente Kirchner sin ningún tipo de control. Y si había algún acto que en ese momento se cometió con esos recursos, nunca fue controlado. Es decir, que hay ineptitud cuando se da un recurso y no se controla. Absolutamente nadie dijo del gobierno nacional que el fiscal Nisman hubiese cometido actos de corrupción. No se presentó tampoco ninguna denuncia. Apareció muerto después de denunciar a la presidenta. Se hizo una manifestación para pedir justicia como se pide en todas las partes del mundo democrático. Y se quiere seguir atacando ese hecho porque no se soporta la diversidad, no se soporta el disenso. Eso es destituyente, justamente. Esa idea de no soportar el disenso. Una democracia que nació en 1983 cuando los argentinos, después de las noches más negras, concluimos que había que ser una democracia de tolerancia, respeto, participación popular. Caemos después de 30 años en discutir la democracia que queremos. Esto sinceramente, esta catarata de insultos y agravios que tiene este proyecto para la oposición política es claramente antidemocrática. Destituyente es el fascismo que demuestran el oficialismo cuando hace propaganda del fútbol para todos, permanente, recordándonos otros aparatos de propaganda. Acá el multimedio más grande de la Argentina es el que tiene el gobierno, con la pauta oficial y los pesos y los dineros públicos de los argentinos, permanentemente haciendo propaganda en cualquier medio privado subvencionado por la pauta o estatal también subvencionado con los impuestos de todos. Sinceramente, tener que venir a discutir a 8 meses de las elecciones y hay golpe blando es absolutamente ridículo, es un desvarío político. Un desvarío político. Los argentinos quieren ir a votar y elegir un nuevo presidente. Y hay que aceptarlo como hemos aceptado todos en estos 30 años las derrotas y las victorias políticas. Así que desde este bloque vamos a rechazar no solamente, sino repudiar los argumentos que hay y los considerandos y los mitos que hay en este proyecto, porque es un agravio a la democracia y a la buena convivencia en este Consejo Deliberante. Quiero aclarar más. El tema del atentado de la AMIA tuvo un largo trámite que abarcó 4 periodos presidenciales. Se llegó a la conclusión que había que nombrar un fiscal especial. Néstor Kirchner nombró al fiscal Nisman, lo dotó de recursos. El fiscal Nisman actuó, investigó y llegó a una conclusión y acusó a funcionarios actuales del gobierno iraní como autores y coautores del atentado. Pero después, ¿qué pasó? Después pasó que hubo un pacto con Irán. Un pacto que se está discutiendo si es constitucional o no, que le otorga impunidad a los presuntos autores del atentado. Y en esa investigación también se trabajó con los servicios de inteligencia. Y la Secretaría de Inteligencia durante 12 años no la manejó este uso. La manejó un kirchnerista paladar negro, casi pariente de Néstor Kirchner.
que fue Icazuriaga, que todos los días iba a Olivos a rendirle cuentas e información al señor presidente. Es decir, que acá han descubierto, después de 12 años, que se cansaron de utilizar los servicios de inteligencia para interferir, para perseguir, para infiltrar a la justicia. Ahora, faltando 6 meses, se han dado cuenta que hay que desmontar ese servicio, porque inmediatamente renunciaron a Icazuriaga y el segundo de él, que era Larcher. Nunca les auditaron los fondos, nunca. Miles de millones de pesos que sirvieron para pagar periodistas adictos, programas de televisión, opositores comprados, oficialismos varios, y después de 2 años se dio cuenta que había que desmontar ese aparato que nunca como antes funcionó de la mala manera como funcionó con el kirchnerismo, el aparato de inteligencia, utilizándolo para cualquier cosa menos para sus tareas justamente esenciales, que es la inteligencia para defender a la República de cualquier amenaza extranjera. Se metieron en la inteligencia interior, y ese dato es justamente fundamental para comprender después la importancia que tiene, porque no es que el fiscal Lima se murió de un ataque al corazón. Hay presunciones que indican que al fiscal Lima lo mataron un día después de haber denunciado a la presidenta de la Nación. Esa es la cuestión fundamental. ¿Y qué quería? ¿Que no se movilizara parte del pueblo que pedía justicia? ¿Qué quería? No sé, el aplauso. Sinceramente, la democracia y la oposición están para justamente reclamar, de acuerdo a su ideología y su doctrina, las cosas que tienen que hacer, en representación de un pueblo, en representación de un voto. Eso es la democracia. Y sería bueno releer algunos textos, no sé si lo que dice el concejal Bunelli, pero algunos otros, porque acá, después de 30 años, y esto es lo grave, después de 30 años volvemos a discutir la noción de democracia, cuando esto ya lo habíamos discutido y habíamos firmado el Pacto Democrático de 1983, y tenemos que volver a rediscutir lo que significa un líder plebiscitario, lo que significa llevarse por delante el Poder Judicial, lo que significa atacar a los medios de prensa, lo que no ocurre en ninguna parte del mundo, solamente acá en Argentina. Es un experimento exótico, junto con otro experimento exótico que es el de Chávez, que está derrumbando a Venezuela, que tiene apoyo militar y que tiene también denuncias, cientos de denuncias de corrupción, el régimen de Chávez, que ha perseguido, que ha encarcelado políticos opositores. Y si ese es el espejo, sinceramente, Dios nos salve, hay que votar urgente, porque esto, sinceramente, solamente con el voto se corrige la democracia. Y esa es la cuestión. No hay golpe blando, estas teorías conspirativas que nunca tienen ningún tipo de efecto, solamente sirven para encubrir las deficiencias, las ineficiencias del gobierno, que no tienen razón de ser. Y la justicia, hay agrupaciones oficialistas, como Justicia Legítima, que agrupa a funcionarios judiciales, que cuando quiere se pronuncia a favor del gobierno, y cuando quiere y les toca una causa, miran para el otro lado y las cajonean, como los cientos de denuncias que tiene el gobierno sobre corrupción, como protege el caso. Ayer le dieron 3 años y se arrepintió feliz a Michel después de haberse probado que robó la ex ministra de Economía. Le dieron 3 años y 6 meses. ¿Esa justicia qué es? ¿Cómo quedamos? Todos que le encontraron $800.000 en un bolso en el baño de ella, se probó, fue condenada y llorando se arrepintió del hecho la ministra. Sinceramente hay cosas, por eso digo que por supuesto que la justicia tiene que mejorar y no tiene que haber más impunidad. Esa es la justicia que queremos, que no haya más impunidad, que tiene que ver con la otra cuestión que plantea el concejal Belli, que es la inseguridad, ¿no? Que afecta a toda la población. Pero seamos claros, este tipo de análisis, que son discursos de campaña prácticamente, traerlos al Consejo Deliberante, me parece que no podemos discutir, podemos hacer un foro, podemos debatir en cualquier lado, pero lo que no podemos hacer es discurso de campaña acá en el Consejo Deliberante, porque entonces los vecinos de Loma, que tienen un montón de problemas, como se ha expresado acá en los proyectos anteriores, vamos a estar horas discutiendo sobre la democracia,
sobre lo que nos parece los grupos de interés y sobre un montón de cosas y no llegará a ninguna conclusión porque cada uno va a tener su opinión. Así que bueno, nosotros vamos a rechazar este punto.